Cristina y Berni tras la muerte de Nisman es el bochornoso, absurdo, incomprensible, inédito título de hoy de Clarín. Hay que leerlo, hay que prestar atención y pensar de muchas maneras por qué lo hicieron. ¿Será porque no tienen nada? ¿Será porque ya no saben qué mentir y tienen que recurrir a las viejas mentiras? ¿Será porque Cristina con Alberto Fernández han crecido demasiado en las encuestas? ¿Será porque no pueden vivir sin hacer daño? ¿Que no teniendo una mentira mejor a mano tuvieron que utilizar una vieja? Volvamos a lo de Nisman. Estábamos presentando la nota con Pablo Dugan, el autor de un libro que determinó, para mi manera de ver las cosas, que hasta Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, se retirara de la querella, nada menos ella que tanto daño hizo en pos de esa querella, se fue. Como si al terminar de leer el libro dijera, no puedo seguir con este zafarrancho. Pablo, ¿cómo tomaste la tapa del diario Clarín del día de hoy que dice frenético cruce de llamadas entre Cristina y Berni tras la muerte de Nisman? Parece el día de la marmota. Es como ya está, ¿no? Ameo hizo un meme del día de la marmota. No, es increíble. Pasa que Clarín trabaja con las tapas, ¿no es cierto? Lo raro sería que no hubiera frenéticas llamadas. Hubo un montón de llamadas y esta era una emergencia muy grande. Era la muerte de un fiscal que 4 días antes había acusado de un delito gravísimo a la Presidenta de la Nación. ¿Quién más que Cristina tenía que estar interesada? Y esto te demuestra que Cristina estaba súper interesada en que Nisman estuviera bien, porque evidentemente era un problema que a Nisman le pasara algo. Por lo tanto, contrariamente a lo que quiere demostrar Clarín, de que esto es extraño, raro, absurdo y demás, es todo normal. ¿Crees que si no hubiese habido llamadas telefónicas entre Cristina y Berni, hoy Clarín podría haber durado? Extraño, no hubo llamadas entre Cristina y Berni. Y hubiese sido una buena etapa, porque claro que hubiese sido extraño eso. Eso hubiese sido muy extraño. Como la presidenta durmiendo plácidamente mientras el tipo que la acusó falsamente de un delito aberrante, gravísimo, siniestro, a la Presidenta de la Nación en ejercicio, dormía plácidamente y el secretario de Seguridad estaba en su casa también rascándose. No, por esto era una conmoción pública absoluta. Es así. Comparto palabra por palabra. Volvamos a la tapa de Clarín, a la otra maldad, a la otra infamia. Usted sabe cómo lo persiguen al Papa, y ni hablar de cómo la han tenido contra el doctor Zaffaroni. Ahí está el jurista más importante del país y el primer Papa latinoamericano, argentino, algo que quizá no se repita mientras estén vivas las personas que hoy día han nacido. Bueno, ahí está, jueces polémicos en una reunión con el Papa. Invitaron a todos los jueces. Estaban los que a Clarín y a Mañeto no le gustan y estaban otros jueces que sí les encantan a ellos. Pero ellos querían esta foto. Porque a los que hay que dañar, a los que hay que apuntar, parece mentira, ¿eh? Un país que llega a tener a un hombre de su nacionalidad como Papa y lo combate, lo persigue, miente sobre él, lo hostiga de todas las maneras. Cuando digo que Clarín es el diablo, es en función también de ese tipo de ataques. De verdad, es tan absurdo, tan inexplicable, porque el Papa allí lucha por algunas cosas, como por ejemplo que no haya neoliberalismo sobre el mundo, porque él advierte claramente la desgracia que esto ha provocado. Y porque además toma nota recurrentemente de lo que pasa en la Argentina y ve lo que pasa, por ejemplo, con la justicia. El Papa. La oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas.
Era un encuentro panamericano de juristas el que había en el Vaticano y por eso el Papa estaba hablando, pero con una clara referencia a lo que sucede en la Argentina en particular, pero también a la región. Hemos hablado de Clarín, el periodismo dominante. Hemos hablado de la justicia que merece ese comentario del Papa. Anoche ADN hizo un brillante informe, 2 minutos que no tienen desperdicio, sobre lo que es esa alianza del periodismo y de la justicia para hacer daño, para mentir, para estigmatizar, para perseguir, para envilecer la vida de la República. El juez Ariel Lijo acaba de disponer la declaración indagatoria del ex número 1 de la AFI, Oscar Parrilli, por considerar, escuchen bien, que encubrieron y protegieron al entonces prófugo Esteban Ibar Pérez Corradi, el prófugo más buscado de la Argentina. Bueno, acá están Graciela Ocaña y Daniel Santoro, pero Graciela Ocaña, esto se inició por una denuncia tuya, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Sí, claramente se veía el accionar de protección a Pérez Corradi, por eso yo he dicho que Pérez Corradi ha tenido protección política todo este tiempo. Obviamente el encubrimiento es grave. Un fallo, yo creo que histórico y único en democracia. Hoy el juez Ariel Lijo procesaron por encubrimiento agravado al ex jefe de la Inteligencia Nacional K, Oscar Parrilli, por proteger a un ex prófugo del narcotráfico internacional. Graciela Ocaña, que tuvo acceso a estas escuchas. Usted sabe que yo hice la denuncia respecto de la falta de acción de Parrilli. Lo que diría Alfonsín cuando un jefe del servicio de inteligencia como que se queda con 2 informes que de haberlos hecho públicos hubiesen sido como una pieza fundamental para encontrar al prófugo más importante del país. ¿Qué hubiese pensado Alfonsín de ese secretario de inteligencia? Alerta judicial en C5N en una causa de encubrimiento a Pérez Corradi, amplía Vanessa Petrillo. Una decisión del juez federal Ariel Lijo, en la cual sobreseyó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli. Es brillante. Políticos como, por así llamarlo, porque la palabra política es más seria, Ocaña, medios de comunicación, ustedes los vio, y lo que llamamos justicia. La decisión había sido tomada por la Cámara, después vuelve al Hijo. Así estamos, y así juegan permanentemente. Contra Ramos Padilla, ¿quiénes son los que juegan? El Grupo Clarín, algunos jueces como Bonadío, y por supuesto los políticos que denuncian a Ramos Padilla como Carrió y Oliveto. Lo mismo, pero todos los días de nuestra vida es lo mismo. Mire el revés para Bonadío de hoy. Autorizan a Ramos Padilla a escuchar los audios de la causa en su contra. Mire cómo será la cañada si el gato la cruza al trote, que el que jugó bien en este tema ha sido Miguel Ángel Pichetto, porque él es el presidente ahí en Magistratura, el Consejo de la Magistratura, y tomaron esa decisión porque fue Ramos Padilla a pedir las escuchas por las cuales lo incriminan, y dijeron que no, que Bonadío había dicho no se las den. Esto es lo que está sucediendo. Mientras tanto, hay una contraofensiva de Stornelli que también involucra a Bonadío. Busca desactivar lo de Dolores e imputar a Ramos Padilla. Clave contra causa de Bonadío por complot. El Consejo pone en la mira a casación por la competencia. Mire, eso es lo que sobre este tema ha dicho nuestro compañero Gabriel Morini en ámbito financiero, lo que ha escrito al respecto. Si lo tenemos, valdrá la pena. Ahí está. Ahí lo tenemos a Gabriel Morini en ámbito financiero. Está en la contraofensiva. A ver qué más dijo, porque estaba la explicación. Es todo un armado, por lo cual, aunque parezca mentira, ya nada parece mentira en la Argentina,
terminaría Bonadío poniendo una causa contra Ramos Padilla. Así se juega. Y participan todos. Juegan Carrió, Oliveto, Bonadío, Stornelli, Clarín, Mañeto. La misma bolsa. Mire lo que pasa con la justicia cuando hablamos de personajes como Garabano. El ministro ha tenido la increíble osadía de hablar de AMIA, con todo el daño que le hizo a la causa del encubrimiento de la voladura de la AMIA. Garabano reclamó más atención al juicio AMIA. No, esto no es viejo, no es de los otros juicios. Cuando él jugó en contra y traicionó a los familiares de las víctimas y a las propias víctimas. El ministro de Justicia, Garabano, lamentó que haya pasado, debe decirse inadvertido, el desarrollo del nuevo juicio oral y público por el atentado contra la AMIA. Tan solo para quitarle una vez más la careta a Garabano, que ahora habla de este juicio que tiene que ver con la Trafí, que es un derivado de lo que fue el juicio de la AMIA. Escuchemos a Diana Malamud hablando de Garabano. Preocupados por la presión que el gobierno está ejerciendo sobre seguramente el tribunal, que tiene que dictar una sentencia. Ha habido presentaciones directas, ¿no?, de parte del ministro Germán Garabano, el ministro de Justicia, respecto de salvar a algunos de los imputados, como el caso de los exfiscales Múnez y Barbacchi. Acá en Comodoro Pi, en las audiencias, vemos desfilar